Buenas noches, hermanos, buenas noches. ¿Cómo se encuentran este día? ¿Cómo están en este día? A ver, ¿cómo está la gente por ahí? Buenas tardes, buenas noches. A ver, buenas noches. Buenas noches, hermanos, buenas noches. A todos bienvenidos, bendiciones por ahí. Vero Arroyo, Ferecita 1029. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Suéltala, dice hermano Conrad. Bueno, pues hoy estamos celebrando Pentecostés. Bueno, se celebró más bien, ya casi se termina el día. La Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de Pentecostés. Una fiesta muy importante, según enseña la Biblia, según enseña la Iglesia. El día de hoy es cuando la Iglesia empieza a tomar forma, ¿no? Jesucristo dice en Mateo 16:18: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo funda una iglesia, pero su iglesia empieza a tomar forma, a empezar a dar frutos a partir del día de Pentecostés. Antes de Pentecostés dice la Biblia que los apóstoles se reunían en las casas por miedo a los judíos, porque los judíos pues obviamente los perseguían para matarlos, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que estando en oración, unidos en oración, unánimes, celebrando la fracción del pan, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. ¿Qué significa que desciende sobre ellos? ¿Será que no tenían el Espíritu Santo? Bueno, Jesucristo, sobre todo hoy se lee en la Biblia, en la misa de hoy se leyó el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, aquel donde Jesús dice, sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que si los apóstoles ya tenían el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo nuevamente? O sea, entender eso es tan sencillo. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se da a través del bautismo, pero resulta que la mayoría de los que estaban allí no eran bautizados. Un momento, hermanos. ¿Qué? Hey. Sí. ¿Estás llamando? Deja de llamar. Ok. Perdón, hermano, me estaba llamando la niña. El Espíritu desciende sobre los apóstoles y sobre una multitud de gente, bastantes personas. Pero el Evangelio que se leyó hoy en la misa es el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo, yo creo que fue desde el 19, ¿no? Porque dice más o menos así: al atardecer de aquel día primero de la semana, el primer día de la semana, todos sabemos que la semana judía tiene 7 días y que el día de reposo es el séptimo día, que es el sábado. Entonces el primer día de la semana viene siendo el domingo. Entonces, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, o sea el domingo, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, fíjese, pues tenían miedo a los judíos, lo que les decía yo. Dice, entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con vosotros. Fíjense, ante el miedo de los apóstoles, ante el miedo que tenían los apóstoles de los judíos, Jesús se presenta en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Fíjese, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno está con miedo, cuando uno está pasando en dificultad, nuestro Señor Jesucristo tiene que ser la paz. Yo sé, sobre todo en estos últimos días, de lo que eso significa, porque como ustedes saben, hermanos, la mayoría de ustedes saben por los videos que yo estuve subiendo hace aproximadamente de 15 días para acá, un amigo mío falleció en un accidente de manera muy trágica. Bueno, fue muy doloroso. Muy triste ver a su familia devastada, su esposa, sus niños, su papá, y nosotros también como amigos pues sufriendo bastante esa triste noticia, esa desgracia. Fue muy difícil. Sin embargo,
en medio de todo eso siempre mantuvimos o hemos mantenido la calma y la paz que de saber que pues Dios tiene el control, ¿no? Entonces eso es lo que dice el Señor en este momento. Los discípulos tenían miedo, Jesús se presenta en medio de ellos diciéndoles la paz con ustedes. Bueno, dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de verle al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió a mí, también yo os envío. Como el Padre me envió. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos de nuestros pecados, a perdonar todos nuestros pecados. Así lo envió el Padre a nuestro Señor Jesucristo, a perdonar los pecados del mundo, a acabar con la esclavitud de la muerte a la cual estábamos sometidas, porque no había un mediador entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Y Jesús viene enviado por el Padre a ser ese mediador. Entonces, como el Padre me envió, también yo os envío, dice. Dicho esto, sopló y les dijo. ¿Qué sopló? Sopló, mire lo que sopló. Recibid el Espíritu Santo. ¿Qué sopló? El Espíritu Santo. Sopló el Espíritu Santo sobre sus apóstoles. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Escucharon bien? A quienes perdonen sus pecados les quedan perdonados. Jesús le dice a los apóstoles después de haber soplado sobre ellos el Espíritu Santo, que a quienes perdonen de sus pecados les quedan perdonados. ¿Qué significa esto, hermanos? Los apóstoles tienen poder para perdonar pecados. Así es como el Padre envió a Jesús a perdonar pecados, así es como Jesús envía a sus apóstoles a perdonar pecados. Dice, a quienes se lo retengas, le quedan retenidos. Los apóstoles también tienen poder de no perdonar, de acuerdo a la situación. Dice, a quienes no se los perdonen, no se les perdonarán. ¿A quienes no se le perdonan los pecados? Adivine a quién. A los que no confiesan sus pecados. Para que usted reciba el perdón de los pecados de parte de los apóstoles y de sus sucesores, ¿qué se necesita? Pues casi nada, que usted confiese su pecado, ¿no? Pues bien, dice Tomás, fíjese, hermano, es bien curioso que en esta narración aparece Tomás, porque Tomás, acuérdese que fue un medio incrédulo. A pesar de haber andado con nuestro Señor Jesucristo, haber caminado 3 años con Él, dudó. Y eso que en una ocasión, cuando Jesús quería ir a Betania, me parece que era, a ver a Lázaro, lo quisieron matar. Y Tomás es uno de los que dice, vamos, no importa que nos maten, no importa. Pero flaqueó después, dudó. Y mire aquí lo que dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Cuando vino Jesús, Tomás no estaba. Dice, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Los otros le contaron, el Señor vino, nos dio poder para perdonar pecados, pero Tomás no les creyó, porque fíjese lo que dice, pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. ¿Qué quería ver Tomás? Tomás quería ver sangre, quería pruebas. Tomás era de los que decían, ¿cómo es posible que nosotros podamos perdonar pecados si nosotros somos unos pecadores? Eso era el pensamiento de Tomás. Pero fíjese lo que dice. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo nuevamente, la paz con vosotros. Luego se dirigió a quien cree, a Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Una persona que no cree que el hombre tiene poder para perdonar pecados, una persona que no cree que Jesús le dio poder a los hombres, así como el Padre lo envió a él envió a sus discípulos a perdonar pecados. Esa persona que no cree, pues primero es un incrédulo, no cree. Y Jesús dice, no seas incrédulo, cree. Segundo, el hecho de no creer espiritualmente está martirizando a Jesús. ¿Por qué? Quiere pruebas, igual que Tomás.
Tomás quería ver las manos heridas de Jesús. Cuando una persona no cree, espiritualmente está lastimando a Jesús porque no cree. Está lastimando las heridas de Jesús. Entonces dice, Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús, porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos los que a pesar que no ven, creen. Nosotros los católicos somos dichosos, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que un sacerdote, que un cura, que un padre es un pecador igual que nosotros. Sin embargo, nosotros le creemos a Jesús. A nosotros no nos importa que ese padre, que ese sacerdote sea un pecador igual que nosotros. Nosotros creemos que verdaderamente ellos tienen poder para perdonar pecados. Y lo hacemos porque no queremos lastimar a Jesús. Nosotros no queremos meter nuestro dedo, nuestra mano en la mano herida, en el costado herido de Jesús. Por eso, miren, nosotros somos dichosos, porque no necesitamos ver a Jesús desangrándose. Nosotros le creemos a Jesús, ¿no? Entonces, por eso somos dichosos. Bueno, déjame tomar un poco de agua. A ver, hermanos, vamos a leer un par de comentarios. Dice, ¿qué piensa de Pentecostés? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de Pentecostés. Buenas noches, hermanos, desde Argentina. Hasta Argentina, hermano, hasta Argentina, un abrazo. Yo no fui a misa, dice. ¿Cómo así que no fue a misa, hermano? Bueno, le voy a hacer un pequeño apunte. Faltar a misa, depende de cuáles sean las circunstancias. Tal vez no pudo ir por alguna necesidad mayor. Pero hay 5 mandamientos de la iglesia. Primero, los mandamientos de Dios. El tercero es santificar las fiestas. Santificar las fiestas significa ir a misa. El quebrantar ese mandamiento sucumbe a un pecado mortal, porque estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, no ir a la misa es pecado mortal. Por lo tanto, si se presenta a la misa el próximo domingo y si usted puede comulgar, no debe comulgar, debe confesarse previo, a menos que haya sido por una razón de peso mayor. Hizo una obra de caridad, fue a visitar a algún enfermo, qué sé yo, ¿no? Pero hay que ir a misa, hermano, no se desanime, échale ganas, hay que ir a la misa. Ahora dice, hola, dice Chabela, ¿por qué? Porque me pegó, ¿cómo se dice? Porque me pega ataque de pánico. ¿Por qué le pega ataque de pánico? No entendí su comentario. Hermanos, saludos desde Arlington, Virginia. Hermano, bendiciones, un abrazo. Amén, hermano. Jenny Méndez, un abrazo hasta Virginia. Buenas noches desde Boston. Bueno, hasta Boston. ¿Es casado, hermano? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué? ¿Usted cree que algo como esto, así, mire, precioso, usted cree que sea soltero o que sea casado? ¿Qué usted cree? Bueno, vamos a hablar ahorita de un poquito del libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente cuando habla de la venida del Espíritu Santo. Pero sabe que es importante que a ver, ¿dónde está? Ok. Ok. Solo preguntaba, bueno, sí, soy casado, hermano, mira que traigo mi anillo de compromiso, soy casado y felizmente casado, muy felizmente casado. Dice, quiero, por ejemplo, mencionar un poquito lo que viene siendo el Pentecostés. Primero, no es el nombre de una iglesia. El Pentecostés es una fiesta que se celebraba en el pueblo judío, que era 50 días después de la Pascua, ¿no? Ese es el nombre el origen del nombre de Pentecostés, porque hay una secta, si se le puede llamar secta, o iglesia si tú quieres, pero es una secta, que se llama Pentecostés, la iglesia Pentecostés o Pentecostal, ¿no? Pero el nombre Pentecostés, su origen es una fiesta. La fiesta de los 50 días después de la Pascua. Dice capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos
que dista de Jerusalén el equivalente a un paseo permitido en sábado. Bueno, cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían. Fíjese, aquí viene algo bien importante. Dice, ¿quién eran? Fíjese, Pedro. En primer lugar, Pedro, como siempre. Cada vez que habla la Biblia de Pedro, siempre Pedro aparece en primer lugar. Eso tiene mucho que decir. Bueno, eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en oración. Fíjese, desde aquí ya, acuérdense que en el Pentecostés es cuando la iglesia ya empieza a tomar forma. Jesucristo ya había establecido una iglesia, pero realmente cuando la iglesia empieza a tomar forma es cuando viene el Espíritu Santo, desciende en Pentecostés. Pero note bien estas características. Estaban reunidos primero los apóstoles, pero en primer lugar Pedro. En primer lugar Pedro. ¿Qué significa eso? Si la Biblia pone de primero a Pedro, es por no es por casualidad. Es porque tiene una característica principal, que él era, no el más importante, pero era el que dirigía el rebaño, era el líder de ese grupo. Entonces, en primer lugar Pedro, después los demás, pero fíjese lo que dice, todos ellos, ese grupito, perseveraban, fíjese, luchaban, caminaban, se esforzaban en la oración. Todos ellos estaban unidos en oración, con un mismo espíritu. Eso es bien importante, porque muchos dicen, no, la iglesia de nosotros nació en Pentecostés, pero resulta que están divididos. Esta iglesia que nace en Pentecostés no está dividida. Dice, todos ellos, empezando por Pedro, perseveraban en oración. Esa iglesia está constantemente en oración, está unida en oración. Dice, unidos con un mismo espíritu. Con un mismo espíritu, no que cada uno piensa lo que se le da la gana, no que cada uno es un iluminado, no que cada uno piensa y cree lo que se le da la fregada gana. Unidos en oración, en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Aquí viene algo muy importante. En esa iglesia había mujeres, pero pare la orejita, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Fíjese, esa iglesia, la que nace en Pentecostés, tiene muchas características. Y bastaría solamente buscar qué iglesia tiene esas características. Primero, cuando se empieza a narrar cómo se reunía ese pueblo, esa iglesia, en primer lugar está Pedro, porque Pedro es el líder de ese grupo. Pedro. Segundo, todos ellos perseveraban en la oración. Eran en la oración, unánimes en la oración. Todos ellos estaban luchando en oración. Tercero, con un mismo espíritu. No que Pedro decía una cosa, Santiago decía la otra, Juanito decía otra cosa, Mateo decía otra cosa. No, un mismo espíritu. Cuarto, había mujeres en ese grupo, pero especialmente había una. ¿Por qué no dijo con algunas mujeres y ya? ¿Por qué dice la madre de Jesús? Porque en la iglesia que nace en Pentecostés está Pedro como líder. Hay unidad en los apóstoles, no división. Todos perseveran unidos en oración con María, la madre del Señor. Así que usted quiere saber cuál es la iglesia que nace en Pentecostés, busque esas características. La iglesia que persevera, unida en oración con Pedro como su líder, unidos, unánimes con un solo espíritu y con algunas mujeres, entre las cuales destaca María, la madre del Señor, y sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los que andaban siempre con él. Algunos de ellos se dicen los nombres, por ejemplo, pero no quiere decir hermanos carnales, ¿no? Porque dice, por ejemplo, Santiago, Simón, Judas. Algunos de ellos se menciona que son hermanos de Jesús, pero son hermanos espirituales, ¿no? ¿Por qué? Porque son hijos del mismo pueblo, porque son creyentes del mismo Dios. Igual que yo le llamo hermano a cualquiera, entonces para cualquiera que crea lo mismo que yo, o incluso que no, nos llamamos hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, esa iglesia
que nace en Pentecostés tiene que tener esas características. Vuelvo y lo repito por última vez para no ser cansón. Primero, Pedro es el que está frente de esa comunidad. Primero Pedro, después los demás, pero todos ellos perseverando unidos en oración, con un mismo espíritu, entre las cuales destaca una mujer, la madre del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia que nace en Pentecostés? La que tiene esas 4 características. Y tal vez tiene más, pero así por encimita yo nomás puedo ver esas 4, ¿no? Así nomás por encimita, sin hacer tanto escudriñar ni nada de eso. Así, a simple vista, surgen 4 características. ¿Usted quiere saber cuál es la iglesia de Cristo que nace en Pentecostés? Aquí están esas características. Capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Hasta el versículo, hasta el versículo 14. Así es, hermano. Dice, a ver, vamos a hacer una... Dice, para hacerle preguntas de casados. Bueno. En el mundo veo muchos fanáticos religiosos y muy pocos verdaderos creyentes en Dios. Dice, para hacerle preguntas de casados, dice, hermano, gracias por la sabiduría y por la fe a Dios, por la fe a Dios. ¿Qué le pasó, amigo? ¿Por qué está de luto? Primero, hermano, tiene razón. Este mundo está lleno de mucha gente religiosa. Hay mucha gente que creen o que creemos, me voy a incluir para no juzgar o para que no se note como que estoy haciendo juicio contra alguien, pero el hecho de que yo me la pase en la iglesia todos los días no significa que yo tenga una relación seria con Dios. Hay mucha gente que se la pasa en la iglesia y eso es de lo que muchas veces nuestros hermanos protestantes nos acusan. Hay muchos católicos que se la pasan en la iglesia todos los días o todos los domingos, y afuera en la calle son unos sinvergüenza. Entonces, la religión no es malo, hermano. No es mala la religión. ¿Sabe lo que es malo? La religiosidad. ¿Por qué? La religión judía no era mala. La religión judía tenía la finalidad de llevar a su pueblo a Dios. Pero ¿qué era lo malo? La religiosidad. El extremo, sobre todo los fariseos, que eran los que interpretaban la ley y casi siempre a su conveniencia, ¿no? Entonces no es mala la religión, lo que sí es malo es la religiosidad, y hay mucha diferencia en eso. Dice, ¿qué le pasa? Que preguntas de casados. Bueno, preguntas de casados, pues tengo 15 años viviendo con mi esposa, 5 casi de casados, y pues algo debo de tener de experiencia. Dice, gracias por su sabiduría. No me glorío de eso, hermano. Ojalá que el Señor me siga bendiciendo siempre con sus dones y sus talentos para seguir compartiendo su palabra, algo que tanto me encanta. Dice, bendiciones, hermano, desde Guatemala. Viva la Iglesia Católica. Amén, hermano. Y feliz cumpleaños para nuestra iglesia. Oye, brother, yo no soy católico ni cristiano, pero creo en Dios y lo que me tiene pensativo, ¿por qué las imágenes en la católica? Muchas personas dicen que es malo. ¿Eso será verdad? Bueno, ahorita le contesto, nada más le contesto a mi hermano que me está preguntando por qué estoy de luto. Bueno, hace 2 semanas aproximadamente, ayer hizo 2 semanas, un amigo mío de 28 años, bien jovencito, yo tengo 34, falleció en un accidente. Él el sábado, ayer hizo 15 días, el sábado, él no había trabajado, había llevado a su papá al trabajo, venía de regreso porque curiosamente ese día su hija mayor iba a hacer su primera comunión. Entonces solamente había llevado a su papá a trabajo, venía de regreso para arreglarse, para irse a la iglesia a que su hija recibiera ese sacramento. Cuando venía de regreso tuvo un accidente porque a alguien ebrio, en estado de ebriedad, se le ocurrió subirse a la carretera en sentido contrario en el expressway, y chocaron y pues desgraciadamente falleció. Esa es la pena que tristemente pasamos recientemente estos días. Ha sido momentos difíciles, pero la verdad es que Dios ha estado siempre sosteniéndonos con su mano poderosa y dándonos siempre el aliento que necesitamos, sobre todo en estos momentos de dificultad. Y sí, por eso es que estamos un poco, ya ahorita estamos bastante mejor, hemos llorado mucho, sobre todo los primeros días, hemos sacado todo nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra frustración, pero para la gloria de Dios aquí estamos, hermanos, echándole ganas. La vida sigue, seguimos orando por él, por su familia, por sus hijos, pero la vida sigue.
Así que gracias por preguntar. Las imágenes dentro de la Iglesia Católica, hermano. Primero que nada, cualquier cosa puede ser objeto de idolatría. Desde una imagen de la Virgen hasta una imagen de la dichosa Santa Muerte, incluso hasta una persona, tu trabajo, tu dinero, cualquier cosa puede ser objeto de idolatría. Las imágenes no son malas, porque incluso mismo Dios, que prohíbe a su pueblo tener otros dioses, Él mismo manda hacer imágenes. Entonces, Dios no se contradice, porque nada tiene que ver una imagen con un Dios, con un ídolo. Son cosas totalmente diferentes. Dios manda hacer una serpiente, por ejemplo. En el templo de Jerusalén había ángeles de 2,5 metros más 2,5 metros de alas, o sea 5 metros. Y sin embargo la gloria de Dios se manifestaba en el templo. ¿Qué es lo malo de tener imágenes? Lo malo de tener una imagen, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo aquí esta botella. En el momento que yo creo que esta botella no es una sola simple botella, sino que es mi Dios botella, en ese momento es cuando yo estoy cometiendo idolatría. Y si su pregunta viene, ¿por qué nosotros los católicos tenemos imágenes? Porque es una manera de nosotros representar las imágenes de los santos que fueron de alguna manera amigos de Dios, no para idolatrarlos. Nosotros no creemos que una imagen sea Dios, no son ídolos, porque para nosotros una imagen no es Dios. Nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, el único que nos da vida eterna. Y las imágenes las tenemos como, pues, para recordar, porque tenemos mucho cariño, sobre todo en lo personal, con la Virgen María, por ejemplo. Entonces, pero de ninguna manera ellos le quitan la gloria a Dios. Al contrario, nos acercan a Dios. Si usted quiere escuchar algún testimonio de cómo a través de la Virgen María muchas personas se han salvado, han dejado su vida de pecado, han cambiado su vida de horror, y han encontrado verdaderamente a Cristo, escuche un canal que se llama en YouTube, ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Lazos de Amor Mariano. Es un canal, sobre todo, donde la gente da testimonio, sobre todo en Colombia. Colombia es un país que tiene mucha fe y tristemente está pasando por una situación muy difícil, pero Colombia es un país muy, muy, muy mariano. Entonces, ese canal de Lazos de Amor Mariano son testimonios donde uno se da cuenta que a través de la Virgen mucha gente ha tenido encuentros personales con Jesucristo. Y las imágenes para nosotros no nos estorban para nada. Y usted dice, ¿pero para qué tienen imágenes? O sea, ¿no las necesitan? No, realmente no. Si no tuviéramos imágenes no pasa nada. Nosotros tenemos igual a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. Pero da lo mismo, hermano. Mire, yo, por ejemplo, pudiese tener una foto de mi mamá o pudiese no tenerla. Si me da a elegir, prefiero sí tenerla, porque me recuerda a mi mamá. ¿Significa que esa imagen de mi mamá es mi mamá? No, es una fotografía, me recuerda a mi mamá. Entonces, es por eso más o menos, hermano. Espero que le haya servido mi respuesta. Dice, a ver, ¿cuáles son las lecturas bendiciones para leerlo? La que leí ahorita fue de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 12, creo fue. No, versículo, a ver. Sí, no, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, del 12 al 14, del 12 al 14. Y anteriormente había leído San Juan 20:21, 20:20. Dice por ahí, dice, ánimo hermano, no se desmaye y evangelice al pueblo confundido. Bueno, déjame tomar un poquito de agua, hermano. Bueno, hay 21 personas conectadas. Posiblemente ustedes no sepan si son nuevos en este video, en esta transmisión. Hay mucha gente que tal vez me sigue por primera vez. Nunca habían visto una transmisión mía. Les agradezco porque me sigan. Yo siempre que hago contenido lo hago pensando en dar información, sobre todo de la fe católica. Y fíjese, hay cosas que a mí me motivan mucho. Ayer recibí una llamada de una persona
pues primero agradeciéndome porque gracias a los videos que hacemos, no solamente yo sé que hay muchos más. Ahí está mi hermana de Sagrada Familia Católica, que también hace contenido. Me dio las gracias por hacer contenido, le ha servido, fíjese. Entonces eso es algo que a mí me motiva a seguir adelante. Entonces, hay 22 personas conectadas. Si alguien no sabe todavía mucho sobre mí, soy católico, vivo en Miami, soy casado, tengo hartos hijos y también tengo un disco, así que los que gusten escuchar mi música la pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Ya encargué discos físicos por si alguien quiere discos. También voy a tener dentro de poquito disponibles para que el que guste. También los que me gusten seguir en redes sociales, estoy en todas las redes sociales, así como me encuentran aquí, Nivo Martel. Así estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, en todas las plataformas digitales me encuentran así, ¿ok? Así que, bueno, propaganda gratis. ¿Dónde compro el crucifijo para regalarle uno a mi esposo el Día del Padre? Este crucifijo, miren hermanos, fíjense que yo tengo una historia muy chistosa. Yo traía una medallita de San Benito el otro día y yo creo que yo les conté en una ocasión que una amiga, una amiguita necesitaba un poco de oración. Yo hice un poco de oración por ella y en mi corazón sentí que le tenía que regalarle mi medalla de San Benito, que ya tenía como 2 años que la traía. Se la regalé, me quedé sin mi medalla de San Benito y luego a la semana que viene me pegó el virus a mí y a toda la familia. Anduve como un mes sin ninguna medalla, sin ningún crucifijo. Y una prima hermana mía me regaló No sé la verdad dónde lo compraría. Yo creo, hermana, que me parece que lo puedes conseguir en cualquier tienda católica. Aquí en Miami, donde yo vivo, hay varias tiendas católicas. Gracias a Dios. Pero si no, me parece que también el padre Adam Cotas vende rosarios, vende medallas, vende crucifijos. Creo que él también tiene. El padre Adam Cotas, nomás le busca en internet. Él mismo le pone la información ahí de quiénes son los que distribuyen su material. Pero yo creo que es más fácil que lo consiga en una tienda católica. Incluso me parece que hay una tienda católica en la web, en internet. Lo que no sé cómo se llama, eso sí se lo debo. No lo sé exactamente. Dice, me gusta cómo predica hermano en Cristo. Saludos a Noel Díaz, predicador, también bendiciones. Noel Díaz, me suena el apellido, pero no me suena el nombre. Pues un saludo, hermano. Gracias por ese ánimo que nos brindan. Dice por allí, mi hermano, saludos. Bueno, pues la verdad que yo me gusta mucho la predicación. Siento que Dios me ha dado la facilidad de palabra y me ha ido mostrando de a poquito, pues, qué es lo que Él ha querido de mí. Creo que me ha tocado vivir muchas experiencias como para que si algún día Él me llama a predicar, tenga de dónde agarrar, ¿no? Como pues les contaba, yo recientemente pasé por la pérdida de un ser querido. Yo pensaba, por ejemplo, en ese momento, en esa situación, en Job. Job vive una experiencia pues horrible, ¿no? Por todo lo que sucedió. Y a veces para nosotros es fácil agarrar un texto de Job y decir, no, que así como dice Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, desnudo vine al mundo, desnudo voy a Dios. Es fácil decirlo, pero en el tiempo de la prueba es cuando verdaderamente la teoría es una cosa, la práctica es lo difícil. Y yo ayer estábamos en una oración con mi esposa y algunas amistades haciendo un poco de oración y yo decía entre mí, bueno, en la oración exclamaba para el grupo que estábamos allí, yo era el que estaba dirigiendo la oración, decía yo, es fácil alabar a Dios en tiempos de felicidad, cuando todo va bien, cuando las cosas están saliendo bien, es muy fácil alabar a Dios. Lo difícil es alabar a Dios, agradecerle a Dios, decirle a Dios que uno le ama en tiempos de dificultad, sobre todo en este momento que estamos pasando, porque hace 15 días recién que falleció nuestro amigo. Se han pasado los días rápidos, pero parecieran eternos. O sea, es un proceso bastante difícil. En esta mesa donde yo estoy sentado, estuvimos sentados muchas veces compartiendo, tomando café, tomando incluso una cervecita, comiendo. Entonces es sumamente difícil. El viernes mi esposa, su hijo mayor, cumplió años, hizo una comidita
porque ya lo había programado. Es el primer año que él pasa con ella después de haber venido de México. Ella lo dejó de 8 meses, entonces, pero es difícil acostumbrarse a la ausencia de un hermano, de un ser querido, es bien difícil. Sin embargo, yo les digo, a pesar de ello, yo he sentido y agradezco mucho sus oraciones. Los videos que yo estuve viendo en esos días que yo estaba destrozado, y ustedes pueden ver esos videos, ahí están, llorando a moco tendido, la mera verdad. Dos de los videos que subí, 2 o 3 de los videos que subí llegaron a más de 30,000 vistas. Y yo sé que muchos de los comentarios decían, hermano, estamos en oración. No, ahí no importó que yo fuera católico, todo el mundo estuvo en oración conmigo. Y se siente eso, verdaderamente se siente, hermano, porque hemos recibido fuerzas, le digo yo a su esposa de mi amigo, hemos sacado fuerzas, yo no sé de dónde, pero sí, realmente, aunque lo digo así, yo sé que esa fuerza viene de Dios, gracias a la oración de la gente que está orando por nosotros. Entonces ha sido bien bonito en este momento, a pesar del dolor y de las circunstancias que se han estado pasando. Ha sido bien bonito sentir el abrazo de la oración de cada uno de ustedes. Muy, 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 muy bello esos momentos donde sabemos que no estamos solos. Además, otra cosa, uno a veces se hace indiferente a la necesidad de otras personas. Así como nosotros estamos pasando ese dolor, su esposa, sus hijos, sus papás están pasando ese dolor en este momento. A cada rato, en todos lados hay gente que sufre eso mismo y muchas veces nosotros somos indiferentes a ese dolor. Entonces, esto nos ha ayudado también a reflexionar un poco. La gente sufre y muchas veces nosotros no queremos ver, no nos damos cuenta. Entonces, pero bueno, así que hay que seguir adelante, hermanos. Dice por ahí, Sol, gracias. Bueno, gracias, no sé de qué, hermano, pero bueno, no se crean. Dice, yo también soy católica, soy mexicana y vivo en Nueva York. Pues qué bueno, saludos hasta Nueva York. No, fíjese, curiosamente teníamos planes de ir a Nueva York este año. Esperábamos ir a Nueva York este año. Tristemente los planes pues cambiaron porque pues Dios así lo quiso. Dice la hermana, esto es bueno, eso es bonito, cuando nuestros hermanos se unen a nuestro dolor y apoyan en la oración. Es una fuerza muy bonita y proviene del Espíritu Santo. Amén. Sí es cierto, hermano. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Y créanme, en el momento que uno más débil se siente, en el momento que más, yo por lo menos en el momento que más débil me sentía, cuando más triste me sentía, entré algunas veces a ver los videos, a ver los comentarios en los videos y me llenaba de fuerza saber que la gente decía, hermano, estamos contigo, siento tu dolor. Muchas caritas llorando, que yo a pesar de que yo no los veía, yo sabía que posiblemente sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eso es muy bonito, hermanos, verdaderamente yo se los digo, eso se siente. Eso yo lo podía sentir. El sufrimiento que yo estaba pasando, yo sé que ustedes muchos lo sintieron. Vi un video de un hermano, justamente en esos días, un hermano que anda por aquí, que ahora ni me acuerdo cómo se llama, que él es católico, yo también lo sigo y él hace videos, es un gordito él. Él también habla de este tema, de las cosas de Dios, solo que él no hace apologética, él siempre te sale con un mensaje, que mira que Dios te ama. Y ese día, por casualidad, entré a TikTok y vi un video de él y me hizo llorar. Me hizo llorar porque dice, yo no sé cuál sea el momento difícil que estés pasando, pero ánimo, Dios te ama. Hermano, cuando uno está en esa situación, esas palabras te reconfortan. Entonces, eso es lo bonito. Eso es lo bonito de la fe, ¿no? De seguir unidos en oración, todos en una sola fe. Dice Emanuel, ¿qué quiere decir Emanuel? ¿Por qué pone Emanuel ayer, hermana? Bueno, decíamos que estábamos hablando del Pentecostés, ¿no? Hablábamos de las características de la iglesia de Pentecostés y pues les decía yo, la iglesia que nace en Pentecostés es la iglesia que está con Pedro en primer lugar, como líder, que persevera unida en oración, que tiene un mismo espíritu y entre cual iglesia brilla una mujer, la madre de Jesús. Esa es la iglesia que nace el Pentecostés. Dice, yo también soy católica y pertenezco a un grupo de oración en Houston.
Sí, él es el hermano. Ah, Emanuel, del que habló ahorita. No me acuerdo, a veces sale con una gorrita así para atrás, a veces para adelante, sí, él es bien sencillito a la hora de hablar. No te habla tanto así como que mucha teología y mucha tanta cosa. Mensajes que sí te llegan, la verdad. Ese día yo vi un video de él y en ese momento, por la situación que yo estaba sintiendo, sentí esa oración. Entonces, eso es muy bello, hermano, de verdad que sí. Dice que sí, él no hace apologética y sí, verdaderamente él siempre tiene algo bien bonito que decir. Siempre tiene algo que decir. Y pues, hermanos, nada, hoy bueno, aquí donde yo vivo parece ser que ya la semana que viene ya las cosas van a empezar de hecho ya aquí en Miami ya la mascarilla ya no es obligatoria. Yo no sé los estados donde ustedes se encuentren, pero ya no es obligatoria. Bueno, excepto en algunos lugares donde sí te la piden, te la exigen, pero en la mayoría de los lugares ya no es obligatoria. No es obligatoria, o sea, es opcional. Si la quieres usar bien, si no la quieres usar tampoco. Y pues esperemos que ya ojalá pronto, antes de que se termine el año por ahí, empiecen a abrir los grupos, porque hermano, sí que hace falta un retiro. A mí me hace falta un retiro. Yo necesito ir a un retiro ya. Necesito ir a cantar, necesito ir a danzar, necesito... Muchos van a decir, no, pero uno va a la misa. Sí, sí es cierto, uno va a la misa, uno va a la Eucaristía y uno se alimenta del pan vivo bajado del cielo. Pero sí hace falta la comunidad, muchas veces hace falta el abrazo del hermano. Sobre todo yo que soy, me gusta mucho llegar y saludar y abrazar y todo eso. Y que no hay quien me pare el pico, todo mundo, hablo con todo mundo me conoce. Entonces me hace falta la comunidad, sí se extraña la comunidad. Y mi grupo se ha estado reuniendo virtualmente, pero realmente a mí así de manera virtual, si no soy yo el que dirijo el grupo, no quiero estar allí. ¿Cómo vivió este hermoso Pentecostés? Pues mira, hermana, le voy a contar. Nosotros estamos haciendo el rosario todos los días. Ahorita que falleció mi amigo, estamos yendo a su casa todos los días a hacer el rosario. Entonces, de vez en cuando yo me llevo mi guitarra y cantamos algo. Ayer me llevé mi guitarra, cantamos algo, canté algo, hicimos oración y nos preparamos para lo que era el día de hoy, recibir pues celebrar esta fiesta de Pentecostés, pidiéndole siempre al Señor que siga descendiendo su espíritu lleno de dones para cada uno de sus hijos. Fue algo muy bonito. Estuvimos compartiendo con mi familia un ratito y pues bueno, yo ahora estoy aquí en la casa. Mi esposa fue a hacer el rosario porque el niño se durmió. Mi esposa fue con la familia a hacer el rosario y yo me quedé con el niño. Así que así fue como fue mi Pentecostés. En Nueva York hay retiros de un día, ya antes eran de 3 días. Pues ya de un día es algo, hermano, ya de un día es algo. Sí, yo creo que a todos nos hace falta la comunidad, la verdad que siempre es bueno, la comunidad siempre es importante, la verdad que yo creo que si yo estoy donde estoy ha sido porque me aferré al grupo donde estaba, que era Emaús, donde yo empecé y donde hasta antes de la pandemia estaba ahí. Entonces creo que el grupo a mí me ayudó mucho, me dio pues sobre todo la perseverancia, ¿no? Porque así solito uno es muy difícil, es muy complicado. Y yo creo que ahorita después de que abran los grupos va a haber mucha gente que tristemente ya no van a volver a la iglesia, ya no van a volver a los grupos, porque también había mucha gente que yo veía, por ejemplo en el grupo donde yo iba, que van al grupo pero no iban a misa. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que les gusta ir a danzar, les gusta ir a cantar, les gusta ir a sentir bonito, pero que realmente no sienten el compromiso como el deseo de ir a la iglesia, a la misa, ¿no? Les gusta ir a estar en el grupo para compartir, para estar en el grupo, sentir el abrazo, pero pues no van a misa. Y eso realmente es un poco triste. Pero bueno, también creo que va a haber mucha gente que se habían alejado de Dios y que ahorita que vuelvan los grupos van a volver nuevamente. Así que pues que Dios haga su obra en cada uno de los corazones de sus hijos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cómo la gente se vuelve loca y se desespera y dice, no, que la iglesia está en crisis, que Alemania está dividida porque la iglesia está realizando actos de rebeldía, sobre todo en Alemania. Yo digo, eso ha sucedido todo el tiempo, hermanos.
¿Sabe cuándo la iglesia estuvo en crisis? Cuando eran 11 apóstoles y el emperador, los emperadores Nerón, Vespasiano, Clavícula, ¿cómo se llamaba el otro? Los perseguían. Entonces la iglesia estaba en crisis. Y mira, eran 12. ¿Y sabe cuántos son ahorita? Miles y miles y miles y miles. Ahorita no hay crisis. Siempre ha habido lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia. Siempre ha habido y siempre los habrá. Jesús mismo dijo, así como crece el trigo, crece la cizaña. Entonces, pues, si algunos se salen de la iglesia, si algunos se van en rebelión contra de la iglesia, pues por lo menos ya se están dando a conocer quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. En Alemania, sobre todo, no es un secreto. Alemania siempre ha estado, sobre todo en el clero, bien confundido. No, yo escuchaba, por ejemplo, a un sacerdote, ahora no me recuerdo quién era, que decía que, me parece que fue el padre el argentino Javier Olivera Rabasi, que cuando él estuvo en Alemania, a la gente le da lo mismo ir a la iglesia católica que a la iglesia luterana. A final de cuentas casi tienen lo mismo, tienen los sacramentos, tienen sacerdotes, tienen la comunión. Entonces le da lo mismo a la gente ir a la iglesia católica que ir a la iglesia luterana y viceversa. Entonces no es un secreto que la iglesia en Alemania esté así como está. Ahora, de esas cosas siempre salen cosas buenas. Por ejemplo, de ahorita cuando se han realizado sacramentos o bendiciones de matrimonios, porque no se le puede decir sacramentos, que cuando se han realizado bendiciones de matrimonios del mismo sexo por sacerdotes en Alemania, ha pasado algo muy bello. Adivine qué, las iglesias han estado vacías. Sí, porque la gente no va a estar a favor de eso. El Papa lo ha dicho, no se pueden bendecir matrimonios que no son como Dios los ha querido. Los matrimonios son hombre y mujer y no hay bendición en un matrimonio de dos personas que son del mismo sexo, ¿no? Y sí, hay sacerdotes que se han atrevido a desobedecer al Papa, pero adivine qué, cuando esto ha sucedido las iglesias han estado vacías. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente sabe que eso no está bien, Y bueno, cada uno de aquellos va a rendir cuentas a Dios. Lo único que tenemos nosotros es ni mandar a nadie para el infierno, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos decir fulano se va a ir al infierno. Así hubiese sido Hitler, el mismo Hitler, si en el último momento de su vida se arrepintió y pidió perdón a Dios, solamente Dios sabe si él le ha perdonado. No podemos decir, solamente Dios es el único que tiene la última palabra, Él es el que salva, Él es el que condena. No, entonces nosotros no somos nadie. Y lo que tenemos que hacer es solamente orar por ellos. Que algún día encuentren el pedazo de cerebro que se les perdió y hagan las cosas como Dios verdaderamente las ha ordenado. Dice Nivo, Dios te bendice. Soy cristiano con mucha humildad. ¿Me puedes explicar el purgatorio, por favor? El purgatorio anda muy de moda en estos días, hermano. Hermano de Sana Doctrina, Carlos García y todo el mundo andan hablando del purgatorio. Dice, pero ¿tú qué piensas que los países protestantes son más civilizados que los países católicos? Hermano Paco, buenas tardes, Paco. Vamos a hablar un poquito pues del purgatorio, hermano. Primero, le voy a hacer una preguntita, hermano. La Biblia dice que al cielo no entrará nada impuro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Su respuesta va a ser sí, porque estamos de acuerdo. Al cielo no entra nada impuro. Pero la Biblia también dice que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. O sea, hermano Jorge Juárez. Hermano Jorge Juárez. La Biblia dice, al cielo no entra nada impuro. Ok. Y también la Biblia dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. O sea que si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted tiene pecado? Y usted me dice que no, usted es un mentiroso. Si usted me pregunta a mí que si yo tengo pecado y yo le digo que no, yo soy un mentiroso. Porque todo aquel que diga que no tiene pecado, dice San Juan en su carta, es un mentiroso. Entonces, en conclusión, todos somos pecadores. Yo soy pecador, usted es pecador, el hermano Paco es pecador, el hermano Güero es pecador. Todos somos pecadores. Si ahorita mismo me da un infarto y me muero en este momento, me muero siendo un pecador. Pero al cielo no entra nada impuro. Ahora yo le digo, yo he vivido los últimos años de mi vida haciendo el bien, tratando de agradar a Dios, siendo un buen padre, siendo un buen esposo, digo yo, no sé, esforzándome, luchando la buena batalla, como dice San Pablo.
¿Usted cree que yo me voy a ir al infierno o me voy a ir al cielo? ¿No? Porque volvemos a lo mismo. Al cielo no entra nada impuro, pero el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Digamos que yo vivo una vida de lo mejor que se pueda. Soy un casi santo. Pero ahorita mismo que estoy hablando con usted se me aparece en mi mente una mujer semidesnuda, la mujer de un amigo mío, y tengo deseos sexuales con ella. Eso es pecado. Y en ese preciso momento yo me muero. ¿A dónde voy? ¿Al cielo, al purgatorio, al infierno? O bueno, al cielo o al infierno. Al cielo no voy a ir seguramente porque eso es un pecado. Y los adúlteros y los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. Y Jesús dice que el que desea o que ve con ojos de deseo a una mujer está cometiendo adulterio. Por lo tanto, si muero en ese pecado, al cielo por lo menos no voy a entrar, porque estoy muriendo en pecado. Pero voy a ir al infierno. O sea, yo viví 34 años de mi vida haciendo el bien, agradando a Dios, ayudando a los pobres, dando el diezmo, si usted quiere. Viví una vida de acuerdo más o menos a lo que Dios quiere. Me arrepentí de todas las cosas malas que he hecho en toda mi vida, excepto de esto que en este momento me acabo de imaginar en mi mente. Y morí en pecado. ¿Usted cree realmente que yo me voy a ir al infierno por eso? Si es así, si usted cree que yo me voy a ir al infierno por eso, deme un momentito, ahorita lo invito. Si usted cree que yo me voy a ir al infierno por eso, la imagen o la concepción que usted tiene de Dios, hermano, es muy equivocada. El Dios que usted tiene, hermano, es un Dios inmisericordia. El Dios que yo conozco es un Dios de misericordia, que a pesar de que yo haya muerto en pecado, hay pecados, dice la Biblia también, que no son de muerte. A pesar de que yo haya muerto en pecado, Dios va a tomar en cuenta todas las cosas que yo hice agradables a Él, ¿no? Mire, y le contesté solamente con lógica, ni siquiera he tocado la Biblia, solamente usando esos dos textos, que es 21 o 27 del Apocalipsis, nada impuro entrará al reino de los cielos. Y una de las cartas de San Juan dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, bueno, vamos a invitar a mi hermano Paco, que quiere venir a participar con nosotros. Vamos a ver. Pero yo creo que tiene que estar en live también usted, hermano Paco, para que yo lo invite. A ver. Sí, yo creo que tienes que estar en vivo también para que yo te pueda agregar. Y bueno, mientras voy a ir buscando San Mateo capítulo 5 para desglosarle al hermano, para que no diga que son aceptar. Ahí está. Hermano, Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bendecido como siempre. Qué bueno, amén. ¿Cómo la ves, hermano? ¿Qué opinas? Del purgatorio, sí, es una muestra de la misericordia de Dios, y así lo ha enseñado la iglesia desde los primeros siglos, desde el inicio. No sé por qué se aferran tanto los protestantes en esta como pelea de buscar que estamos mal, porque es una muestra de la misericordia. Es precisamente con la sangre de Cristo que en el purgatorio nos limpiamos. No es una doctrina contraria, más bien es el amor de Dios, que es tan misericordioso, que nos da esa oportunidad. Fíjate que ahorita que dijiste eso me acordaste de algo que anoté, que copié hoy, que leí en Facebook sobre un rabino judío, porque muchos de nosotros nos acusan los hermanos protestantes que el purgatorio es un dogma inventado por la Iglesia Católica, pero lo que no saben muchos de ellos es que los judíos creen en el purgatorio, no con el mismo nombre tal vez, pero que para ellos existe un lugar que no es el cielo y que no es el infierno, donde uno puede ir a purificar sus pecados. Mira lo que dice, por ejemplo, dice el rabino Den Ben Israel, explica la creencia judía. El purgatorio es el lugar a donde son enviadas las almas de aquellos que pecaron. Existen allí 7 niveles bien definidos, en los cuales se hospedarán las almas de los pecadores. De acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas, este purgatorio es un lugar que permite a las almas purificarse,
para luego poder ingresar al jardín del Edén y disfrutar de las excelencias que allí hay. La cantidad del tiempo que deberá permanecer el alma en este sitio purificador depende de las faltas cometidas. Algunos deberán quedarse por espacio de 30 días, otros 70, 90, 6 meses o un año. Y entonces ahí cita, dice Taná de Bey Eliyehu 3.3. Purgatorio en hebreo se llama Gueniom o Gehenna, según el Centro de Estudios Judíos, Torah Emet. De acuerdo al Talmud, el proceso de purificación dura a lo más 11 meses. Por esa razón, los judíos acostumbran decir Kadish, oración de duelo, por 11 meses. Después de este proceso de purificación, el alma se eleva. Ya casi termino. Bajo el antecedente judío podíamos afirmar que la Iglesia en sus concilios no inventó el dogma del purgatorio, sino que puso en claro una creencia heredada por los apóstoles bajo los fundamentos de la nueva alianza. Termino con la paráfrasis de la respuesta que dio el rabino Yah Urin Semach a un joven judío cuando se cuestiona la similitud entre ambas creencias en torno al purgatorio. El hecho de que el cristianismo tenga similitud con la tradición judía no me sorprende, dice este rabino. ¿Acaso ellos no tienen el Tanaj y lo llaman Antiguo Testamento? ¿O que no sus apóstoles eran judíos y de nacimiento estaban circuncidados según la ley de Moisés? Cuando ellos en sus concilios se refirieron al purgatorio, deben saber que nosotros nos referíamos a él con anterioridad, porque es parte de la revelación que recibimos siglos atrás. En parte está bien que adopten a Abraham, Moisés, a otros profetas y creencias judías como propias. Por algo Israel es llamado el pueblo escogido. Fíjate, no es novedad, y los hermanos protestantes no lo saben, que los judíos creen en el purgatorio. Lo llaman de otra manera. Tienen, digamos, por ejemplo, dice que un alma sale del purgatorio a los 11 meses máximo, el tiempo máximo que puedan pasar, pero a final de cuentas ellos creen que existe un lugar que no es el infierno y que no es el cielo, obviamente, en el cual se puede purificar de sus pecados. De hecho, algo importante de los dogmas es que no son impuestos por la iglesia. Los dogmas vienen de abajo de la vivencia laical y, o sea, y vienen de la tradición. Por ejemplo, los dogmas marianos no se impusieron, más bien, igual que el purgatorio, solo aclaran una verdad. O sea, por ejemplo, el dogma mariano, que es el primero, el de la Madre de Dios, no es algo inventado, es algo que aclara y que ataca a una herejía. Igual el purgatorio se aclaró y se puso como dogma, pero ya se vivía desde antes, para aclarar nada más nuestra vivencia. Y la iglesia no impone. Uy, se fue mi hermano, ¿qué le pasó? Bueno, cuando a ver, se me fue el hermano. ¿Se escondió o se fue? Se fue. Bueno, sí, de hecho, la iglesia no impone dogmas, como dice el hermano Paco. La iglesia solamente establece ante las herejías, por ejemplo, como decía él, cuando se dictamina el dogma o cuando se sostiene la doctrina de que María es la Theotokos, me parece que eso es en el concilio de Éfeso. ¿Es por qué? Porque se decía, había herejías que decían que Jesucristo no era Dios, que sí era hijo de Dios, pero que no era Dios, que era un superhombre. Había gente que decían que no era verdaderamente Dios, que era un iluminado, que verdaderamente nunca había sido humano al 100%. Entonces, para acabar con este tipo de dudas, para resolver esas herejías, la iglesia dice no, Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por lo tanto, María da a luz a Jesús, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso se define como la Theotokos, la Madre de Dios. No es porque se le haga un favor a la Virgen María por querer exaltarla. Más que nada es para defenderla, ¿cómo se dice eso? Ay, se me fue la palabra ahora,
Ay, se me fue la palabra, realmente se me fue. Se, dos naturalezas de Jesús, que son la divina y la humana. ¿Te me fuiste, hermano? ¿Me escuchas? Sí, Ah, nada ya. más que se me había cortado. Ya. Oh, ok. Pues sí, decía yo que, por ejemplo, como tocaste todo el asunto del dogma de cuando se define, bueno, cuando se define que la Virgen María es la madre de Dios, en ese concilio, creo que es el concilio de Éfeso, cuando se dice que es la Teotocos, la madre de Dios, no es para exaltar a la Virgen María, no es para darle, digamos, más realce a la Virgen María, más bien es para poner fin a las especulaciones sobre las naturalezas de Jesús, sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, ¿no? Aquí están preguntando que cómo sería la doctrina sobre María Corredentora. Tenemos que, primero para eso, tenemos que saber qué es la palabra corredención. Corredención es ser partícipe de la redención. Y en esto podríamos saber que todos los apóstoles son corredentores en algún punto, porque son partícipes de la redención humana. Pero María es la principal corredentora porque fue la que dijo que sí. De hecho, es la primera cristiana porque fue la que creyó en su hijo, primero que Exacto. nadie. Ya, déjame mandar un saludo por aquí que está pidiendo un hermano, me parece que es, a ver, ¿dónde está? Dice, manda un saludo para Nashville, Tennessee, me imagino que es Lupita la que está por ahí. Dice, Nivo, dicen que ahorita sacas una bachata. ¿Cómo se llamaban los papás de María? ¿Me podrían ayudar? Bueno, los papás de María, según dice el Evangelio de Santiago, un evangelio apócrifo, dice que se llamaban Santa Ana, bueno, Ana y Joaquín, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí. Hubo un poco de controversia porque el Papa, primero hay que decir que eso de que María es corredentora no es un dogma de fe. De hecho, Ujú. al Papa Francisco se le ha criticado mucho porque en alguna ocasión, recientemente, ya lo había medio citado, pero recientemente volvió a hablar sobre que la Virgen María no es corredentora, pero la gente se queda con esa parte, no va más allá. Ajá. El Papa dice, ella no es corredentora porque ella jamás quiso ocupar el lugar de ser corredentora. Sin embargo, dice, ella no se quiere poner en el lugar ni de Jesús ni de nadie. Ella Ujú. participa en el plan de salvación. La gente se queda porque en la parte donde dice, no, solamente que María no es corredentora. Sin embargo, Ajá. hay que entender que así como dices tú, todos podemos ser corredentores a través de la predicación, a través de la evangelización para la salvación de otra alma. Es lo mismo que la Virgen María hizo, participó en el plan de redención. Ahora, la Virgen María no nos salvó, no es ella la que dio su vida por nosotros, pero participó de la salvación. Sí, de hecho, bueno, ahorita que me comentan aquí que muchos papas han dicho que es corredentora. Lo único que el Papa Francisco dijo, como que quiso situar a la Virgen en el lugar que ella quería. O sea, ella no Uh -huh. quería ser parte como algo indispensable. De hecho, ella se hizo sumisa al Señor y dijo, hágase en mí su palabra. Entonces, Uh ella -huh. no es que ella haya querido alzarse, más bien ella, siendo humilde, no quiso alzarse con ese nombre, pero no es incorrecto llamar corredentora, porque tanto yo como cualquier otro pueden ser corredentores, como dice Ivo, llevando la palabra, ayudando al prójimo, hay un montón de formas de ayudar a que la salvación llegue a los demás y así ser corredentores. Así es, nosotros mismos participamos de la redención al acercar a través del Evangelio, de la evangelización, o de alguna u otra manera, nosotros mismos en este momento, si es una palabra que tú dices, que yo digo, toca el corazón de una persona y eso ayuda a que esa persona se convierta y busque la salvación en Cristo, pues estamos participando de la redención, ¿me entiendes? Entonces, pero sí, de hecho creo que las palabras que el Papa dijo fue que la Virgen María no quiso para sí misma o a sí misma llamarse corredentora. Como tú lo dices,
Ella no buscó títulos de grandeza, más bien, de hecho, la grandeza de ella, creo yo, radica en que se hizo pequeña. Su grandeza está en que se hizo la esclava del Señor. Sí, aquí hay un amigo que es de otra que no es católico y Ajá. dice que redimir es salvar. Sí, exactamente. Los apóstoles solo pueden conducir a los fieles. Exactamente, los apóstoles y todos nosotros podemos conducir a los fieles a los pies de Jesús. Eso nos hace corredentores, que es diferente a ser redentor. Que redentor y mediador solo existe uno, que es el Señor. Eh, pero no quita el llamar corredentor a alguien, no le quita el papel a Jesús. Creo que muchas veces el ataque que nos hacen a los católicos es más que nada por ignorancia, porque primero, los Ujú. católicos ni creemos que la Virgen María nos va a dar la salvación, ni ninguno de los santos nos va a dar la salvación. El único que nos va a salvar es Jesucristo, el que el que ha dado su vida. Por eso significa la palabra mediador. Ahí mismo lo explica cuando San Pablo le escribe a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque Él ofreció su vida por nuestros pecados. Eso es lo que significa mediador. Él es el que murió por nosotros. Sin embargo, la Virgen María participó de esa salvación. ¿Cómo? Hagas en mí según lo que tú has dicho, hagas en mí según tu palabra. Ella aceptó la voluntad de Dios. Los apóstoles, al llevar el mensaje, están participando de ese plan de salvación, pero no son ellos los que nos están salvando, es lo que ellos están transmitiendo, el mensaje de Cristo. Ujú. Exacto. Dice, los apóstoles son corredentores y nosotros también. Ahí está mi hermano, sana doctrina. Sí, hermano, nosotros somos corredentores. ¿Por qué? Porque participamos de la salvación. Así como usted está predicando la palabra en algún momento, a la hora de transmitir su mensaje y haya una persona que se convierta gracias a las palabras que usted ha transmitido y haya dejado una vida de pecado y busque de Cristo, usted está participando en la salvación de esa persona. No lo está salvando usted, no es por tu mérito, es por el mérito de Jesucristo que ya ofreció su vida. ¿Entiendes? Ok, Sí, dice, también mejor de todo. también se puede decir intercesores, que también no les gusta mucho esa palabra a los hermanos protestantes. Uh Pero -huh. Jesús, siendo tan humilde, no, hizo que los apóstoles, que tampoco eran perfectos, eh, fueran parte de la redención, haciéndolos partícipes, llevando la palabra. Porque Jesús, bueno, Dios pudo haber hecho que Él era el único y ya no iba a haber corredentores o otros instrumentos, bajando y diciéndoles a todos, ¿no? Yo soy el Señor, y así se acababa. Pero nos quiso a nosotros, nos eligió a nosotros para ayudarlo en este plan de salvación, que cuando yo ya estoy en el camino de Dios, tengo que ayudar a los demás, porque si yo nada más me quiero salvar para mí y no ayudo al prójimo a encontrar la salvación, eh, pues es algo muy egoísta y algo que no quiere Dios. Por eso Dios usó intercesores desde el Antiguo Testamento. Tenemos a Moisés, a Noé, y en el Nuevo Testamento la primera intercesora fue María. Uh -huh. Ok, el hermano dice que nosotros somos embajadores de Cristo, no corredentores. Vamos a buscar el significado de corredentor. Dice aquí, corredentor significa que redime junto a otro u otros. En este caso, ese otro es Jesucristo, que es el que nos redime, como decías tú, Ujú. el que nos justifica, el que nos salva es Jesús, que redime junto a otros, o sea, que participa de esa redención. ¿Cómo? Pues llevando el mensaje, transmitiendo la evangelización, no que por sus méritos, como te digo. Sí, también somos embajadores. Ujú. ¿Por qué? Porque transmitimos el evangelio, porque predicamos, porque hacemos la voluntad de Dios. Evangelizamos también. eh, no, ¿tú me escuchas bien? Dicen por ahí que no se escucha bien. No sé si tú me escuchas bien. A lo mejor y son ellos, porque yo sí te escucho bien, y acá pues todos los que tengo acá sí te escuchan bien. Bueno, seguro sí. Seguro sí. Pues bien, hermano, ¿cómo pasaste tu Pentecostés? Muy bonito, fíjate que ayer a las 11 de la noche de acá de Querétaro, pues tuvimos una hora santa,
una hora santa en el grupo donde estoy. Tenía rato que no salía a horas santas y pues recibiendo al Espíritu Santo, pues fue lo más hermoso. Ahí con el Santísimo expuesto en el día de Pentecostés, recibir es algo que no se puede expresar, es algo que se tiene que vivir, pero fue muy bonito y ya pues hoy en la mañana me tocó ir a misa y recibir la oración especial de Pentecostés que hace el sacerdote y pues se siente, siempre en estos días se siente el corazón arder. Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros, bueno, yo de hecho no pude ir había varias vigilias en algunas parroquias por aquí, pero no pude ir porque, como te debes saber, ¿no? Falleció un amigo mío, entonces estamos haciendo los rosarios en su casa. De vez en cuando hacemos un poco de oración. Ayer, como era pues vísperas de Pentecostés, hicimos un poco de oración, casi hasta las 11 estuvimos ahí un ratito cantando alabanzas, meditando un poco. Pusimos en la televisión, pusimos la imagen del Santísimo. Entonces pues acuérdate que para Dios no hay límite de espacio ni tiempo. Entonces igual es algo muy muy bonito. Ya hoy igual fuimos a misa toda la familia y pues todo muy bonito. Un saludo por ahí para mi hermano Adrián. Ana Luisa dice por ahí que era un saludo. Pues un saludo, hermana. Acá dicen que necesitamos orar por el Papa. Sí, obviamente necesitamos orar por el Papa porque es humano y también se equivoca. Hay muchos que no entienden el dogma de la infalibilidad papal y piensan que el Papa no se equivoca. La infalibilidad papal es específicamente para los textos, ¿cómo se llaman? Es cátedra. Se me fue el nombre. ¿Es Ex cátedra? cátedra, sí. Ajá. Entonces, el Papa, igual que todos nosotros, tiene tentaciones y se puede equivocar y se ha equivocado en varias ocasiones. Sí hay que orar mucho por él y también dicen acá que el Papa no ha querido consagrar a Rusia y que la Virgen ya había pedido que se consagrara a Rusia. Pues, pues hay que seguir orando por él y orando por todo el mundo porque pues que es elegido de Dios, es el elegido de Dios. Entonces, no pasa nada malo sin que Dios saque algo bueno. Uh-huh. Bueno, yo creo que como seres humanos todos estamos expuestos a pecar, como dice la Biblia. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso. El Papa es, en primer lugar, yo Ujú. creo, de todos, es un pecador igual que nosotros, ¿no? Ahora, hay gente que no sabe que orar por el Papa es ganar méritos también. Orar por el Papa y por las necesidades de la Iglesia. Por eso, cuando se hace el rosario, se ofrece siempre un Padre Nuestro y y 3 Aves Marías por las necesidades del Papa y de toda la Iglesia, ¿no? Y ¿cómo se llama eso? Indulgencia, ¿no? Es una indulgencia, orar por el Ajá. Papa. Uh-huh. Acá un saludo a Girard, que es hermano de otra congregación. Nos manda un abrazo a nosotros desde Argentina. El hermano de Sana Doctrina ya se dice que ya se va porque le cambiamos el tema. Otro día hablamos, hermano, otro día hablamos de eso. A lo mejor un día, si quiere, hacemos un en vivo con usted y ya hablamos de lo que usted quiera. Dice, podrían hablar sobre el tema, podrían hablar sobre el altar durante la misa, hasta dónde se puede subir un ministro de Eucaristía. Y dice por ahí, tengo una pregunta acerca del libro de Mateo 5, 21 al 28. No entiendo dónde dice no tirar el pan a ver, 5, 28. 15, 15, 21. 15, San Mateo 15, 21. Claro que sí, buenas noches, hermano. Descansa, hermano. Ya no hagas coraje porque te vas a quedar pelón si sigues enojándote. Yo no sé mucho sobre el asunto de la liturgia y esas cosas de que los límites en cuanto al altar, eso yo no sé, no tengo mucho conocimiento al respecto, soy sincero. Lo único que yo sí sé es que pues el único que puede estar frente al altar es el sacerdote y obviamente el diácono, pero pues atrás suyo, ¿no? O algún diácono atrás suyo. Hasta donde yo tengo entendido, siempre los ministros se ponen al costado del altar. El sacerdote es el que va y les acerca las formas ya consagradas, ¿no?
De ahí para allá no sé mucho sobre eso, o sea, al menos sobre ese tema de lo que viene siendo la liturgia en ese momento, no sé qué decirle, hermano, sinceramente. El altar es un lugar sagrado que se tiene que respetar, eso sí, pero Ujú. no hay como un límite específico y más bien lo tienen marcado los sacerdotes. Lo que sí no se puede hacer es como faltarle respeto al altar, que es en donde se lleva el sacrificio. Que otro punto, no es que estemos sacrificando todo el día, todos los días a Jesús, más bien como Jesús no tiene, bueno, ese sacrificio no tiene ni tiempo ni espacio porque trasciende, más bien Jesús nos muestra ese mismo sacrificio todos los días. No es que estemos sacrificando a Jesús todos los días, es que nos está mostrando el mismo sacrificio eh, día tras día para nosotros poder comer de su cuerpo y tomar de su sangre para la salvación de nuestras almas. Amén. De hecho, creo que hay un término que dicen por ahí que no es una repetición, sino una renovación. Cada misa es la renovación nueva, o sea, no es repetir, sino Ujú. renovar. Dice por ahí la hermana, soy ministra de Eucaristía. Ahorita con el COVID en nuestra parroquia no podemos subir al altar. No, pues ni siquiera el sacerdote se puede subir al altar, hermana. Tiene que ser tras del altar. Bueno, creo que siempre ha habido un límite. Yo creo que lo más importante en estos temas, sobre todo que los que son ministros, porque yo a veces veo con mucho dolor que los ministros de Eucaristía eh, no tienen la seriedad necesaria. Yo no sé mucho sobre eso porque yo no soy ministro, pero hasta donde yo he escuchado y tengo entendido, para dar la Eucaristía en la mano, tiene que ir una mano así, la otra abajo, y entonces la coges con esta mano y te la comes. Enfrente del ministro. Y a cada rato veo que la gente, sobre todo aquí en Estados Unidos, no sé en otras partes, pero aquí donde yo he ido, las parroquias de aquí, la gente recibe la Eucaristía, caminan un rato y se la comen. Y eso no es culpa de ellos, eso es culpa del ministro que es el que está al frente, diciendo, ok, la recibes en la mano, cómetela justo ahí, ¿no? Esa es Ujú. una de las cosas que yo siempre veo. Y como ministro de Eucaristía yo creo que es una responsabilidad porque es un servicio y pues si uno va a servirle a Dios, uno tiene que servirle bien, ¿no? Bueno, decía el hermano San Mateo 15, 21 al 28. Vamos a leerlo si quieres y ya vamos a ver de qué se trata. Okay. Dice, Jesús, bueno, yo tengo la Biblia de Jerusalén, no sé qué Biblia tienes tú. La de jóvenes. Ah, ok, bueno, vamos a ver. Dice, Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él le respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, hermano. Pues fíjate que algo que me gusta de esta parte, casi no leo mucho había leído mucho este versículo, pero lo que me gusta es algo que también pasa con con el ciego de nacimiento, ¿no? El grito con fe de Señor, ten compasión de mí. Ujú. Y eso es lo que debemos hacer. Yo creo que es como siempre situarnos, hacer como cuando leamos la Biblia, siempre situarnos en el papel del que está suplicando. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y tener esta fe que esta mujer tuvo, ¿no? Y Jesús le dijo que su fe es la fe es la que salva, sí, pero, pero no como lo dicen nuestros hermanos separados, no nada más creo y ya, sino que tenemos que ser
coherentes con la fe. Si yo creo en Dios y le creo a Dios, tengo que vivir como Dios manda. Ujú. Ya, bueno, yo creo que, mira, yo voy a ir a otro punto. Tal vez haya lo que la Okay. persona que está escribiendo esto no explica, no, lo que no entiende es que por qué dice que se refiere a los perros y todo ese rollo. Bueno, primero, que menciona Jesús que él viene a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús ofrece la salvación a su pueblo, ¿no? Y dice, por ejemplo, me parece que es San Marcos, no, San Juan, creo que es 1.14, donde dice que a los suyos vino y los suyos no lo Ujú, recibieron. Bueno, Jesús ofrece la salvación a su pueblo. Entonces, esta mujer, aclara la escritura, dice, era una mujer cananea, era una mujer pagana, y Jesús había venido a buscar a su pueblo. O sea, esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, esta mujer algo había escuchado de Jesús, que es insistente, como dice el hermano Paco, tiene fe, persevera y busca ese favor y ese milagro de Dios, al grado de que los mismos discípulos de Jesús le dicen, Señor, esa mujer nos viene siguiendo desde hace rato, hazle el milagro para que ya se vaya. Y entonces Jesús le dice, no es bueno tirar a los perros, ¿cómo dicen? A ver, eh, no he sido enviado más que a las ovejas del pueblo de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, fíjese, a pesar de que era una mujer cananea que no era del pueblo de Israel, dice que vino y se postró ante Jesús. O sea, tenía mucha fe en Jesús. Dice, Señor, socórreme. Se postró y pidió. No solamente se postró, oró. Él respondió, ujú, no está bien tomar el pan de los hijos. El pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? En este caso, los hijos son el pueblo de Israel. Eh, dice, y echárselo a los perritos. ¿Sabe cómo le decían a los paganos? Los judíos a los paganos le llamaban perros. Entonces dice, por eso dice Jesús, no está bien echarle la comida a los perros, porque la salvación no es para, en este momento Jesús dice, la salvación es para el pueblo de Israel. Entonces ujú. dice, sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Seguramente esta mujer había escuchado algo de la ley, de las profetas del pueblo de Israel, porque no es la primera mujer pagana que es aceptada dentro del pueblo de Israel, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel leproso que, ¿cómo se Ujú. llamaba este? Um, ay, se me fue el nombre, que el profeta me parece que es... Eh, ay, no me acuerdo, que es sanado, pero igual no es del pueblo de Israel y es sanado. Después tenemos a esta, ¿cómo se llama? A Rahab, la prostituta que ayuda al pueblo de Israel. Entonces, seguramente esta mujer algo de conocimiento tenía y dice, Señor, está bien, el pan que tu pueblo es el que vienes a buscar, pero yo soy pagana y también yo merezco alcanzar, aunque sea un poquito de esa salvación. Entonces Jesús al ver a Naam, el profeta, el pagano este Naam, Namán, ¿cómo se llama así? El leproso, eh, que me parece que es el profeta Samuel, no me acuerdo bien, que Ujú. lo envía a lavarse Naamán, sí, Naamán, a enviarse En una en fuente. un río, y él se molesta y dice, no, pero vine tan lejos para que me mande a bañar. Entonces sus criados le dicen, bueno, pero si te hubiesen mandado una cosa más difícil, te hubieras enojado, te está mandando algo muy fácil, hazlo. Y efectivamente se bañó 7 veces y se sanó. Entonces, esta mujer algo sabía y le dice, Señor, pero los Ujú. perritos también comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús al ver eso le dice, ¿cómo dice? Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe. Fíjese, grande es tu fe, que suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. La fe de esta mujer, como dices tú, es una fe muy grande, parecida a la del Acá, ciego de Jesús. acá nos dice Tom que se supone que se refiere a que eran divisiones entre cananeos, samarios y judíos. Por eso menciona eso. Acá nos manda a saludar nuestro amigo Amadeus, que muy bonitos también sus videos. Y aquí se andaban peleando porque dicen que el Papa no quiere bendecir, que no quiere que se... A ver, aquí estaba. Que no quiere que tengamos devoción a la Virgen de todos los pueblos.
Lo que pasa es que la Virgen de todos los pueblos no ha sido aceptada por la iglesia, o sea, tiene que pasar por un proceso. No es que no quiera que tengamos devoción, de hecho, el escrito dice que podemos tenerle devoción, pero tenemos que tener eh, discernimiento en lo que vemos. Y dice desde el catecismo de la iglesia que todas las revelaciones privadas se tienen que tomar con la luz de la palabra, porque si no nos desviamos. Y lo que pasa con la devoción de la Virgen de todos los pueblos es que es una devoción muy nueva y habían muchos que se estaban escandalizando por lo que dice, que cierta parte tiene razón que porque viene en la Biblia, pero el problema es que no nos debemos escandalizar. Todos los mensajes que la Virgen trae deben de ser bíblicos y deben de ser tomados con paz y sabiendo que vamos a tener esperanza porque Cristo ganó, Cristo vence. El problema es que esa devoción se estaba malinterpretando, pero no es que no podamos ser devotos a la Virgen de todos los pueblos, más bien es que es una exhortación a que cuando seamos devotos a una vocación nueva, eh, primero lo consultemos y lo discernamos con la palabra, porque si no nos desviamos del camino. Fíjate que, estoy sincero, nunca había escuchado eso de la devoción a la Virgen de todos los pueblos. Lo único que te puedo decir es que me parece que es el catecismo la que lo dice, que ninguna revelación privada complementa o viene a agregar Ujú. algo a la revelación que ya está escrita en la Biblia. Son revelaciones privadas y yo como católico estoy, mientras que no sea un dogma, estoy digamos, en libertad de creer o no creer. Hay muchas revelaciones Ajá. privadas, no son obligatorias la mayoría de ellas en creerlas, algunas son aceptadas, por ejemplo, la de la Virgen de Guadalupe, la de Fátima, la de Lourdes, me parece, pero hay, por ejemplo, la de Garamandal, que ha sido muy controversial en los últimos años, no está Ajá. aprobada. Esta es una decisión personal, si tú quieres creer o no. La De revelación, hecho, sí. digamos, pública que ya está establecida, que es la Biblia, eso sí, tenemos la obligación de aceptarla tal cual. Ujú. Y sucede porque, bueno, tanto la de Garabandal como la de Medjugorje, como la de la Virgen de todos los pueblos, es relativamente nueva. Ya sé que aquí me dijeron que la de todos los pueblos es desde la Segunda Guerra Mundial, pero es que tiene que pasar un proceso que es muy meticuloso, tanto científico como por la doctrina de la fe para que sepamos y para que la iglesia lo acepte. Pero como dices, no estamos obligados a creer o no creer, más bien tenemos que centrarnos en que sea con la doctrina apostólica y con la Biblia. Así es. Dice por aquí una hermana, bueno, dice, primero fue Israel, ok, sí, cierto, cierto, cierto. Primero a su pueblo debe empezar uno por su casa, haciendo pues referencia a la lectura. Dice una hermana, ¿cuáles son las planificaciones naturales que acepta la Iglesia Católica? ¿Acepta el método de retiro? ¿A qué se refiere, hermana? ¿A planificaciones naturales dentro del matrimonio? ¿A la, ¿cómo se puede decir? ¿A la regulación de la natalidad? ¿Se refiere a eso? Sobre tener, sobre tener descendencia. Ya no entendí. Dice otro comentario, la planificación natural es ese método que lo enseñan antes de casarte. Ujú. Así es. Dice, la religión católica tiene su fundamento en la religión pagana de Babilonia. Bueno, hay de todo, hermano, hay de todo. Aquí nos pregunta Giral que por qué decimos que se tiene que pasar por un proceso científico también cuando aceptan a las vírgenes, porque se supone que es algo sobrenatural. Entonces, si la Virgen se aparece, tiene que pasar por un proceso científico para ver si lo que está viendo la persona es un proceso sobrenatural, porque hay evidencia, debe de haber evidencia sobrenatural, y la ciencia es la que primeramente se consulta para ver si es algo sobrenatural o si es alguna visión que está teniendo por algún problema o otras cosas que puedan haber hecho que tenga una visión una persona. Es parecido a la canonización de un santo. Un santo no es canonizado hasta que no se pueda comprobar
que científicamente existen milagros, por ejemplo, la curación de un cáncer terminal en una persona y que esa persona recibió tal vez una revelación, una visita o le pidió a esa persona que intercediera y milagrosamente se sanó, pero como dices tú, tiene que haber pruebas científicas de que eso sea así. Dice mi hermana que dentro del matrimonio, ¿cuáles son los métodos de planificación? Bueno, hay una que es la más común dentro de los matrimonios católicos, que es el método natural. Yo no le puedo dar detalles de eso porque realmente pues es bastante personal y privado, pero lo que sí le puedo decir es que eso es conforme al periodo menstrual de la mujer. No, para no usar ningún preservativo o para no usar ningún dispositivo abortivo, porque los dispositivos, sobre todo la T, esa mentada que se ponen, son métodos abortivos que sí ovulan, pero que no deja que produzca vida, vaya, matan, vamos a decirlo así, Sí, el aquí, embrión. aquí, sí, se llama método Billings. Es un método también que nos ayuda a conocer a nuestra pareja. Aquí nos dice, sí, sí me están llegando tus mensajes, Tom. Dice que precisamente por eso luego se presionan las supersticiones, sí, porque no se deja que la iglesia tenga el discernimiento para ver si la aparición es verdadera y por eso luego aparecen supersticiones eh, que, que nos hacen desviarnos. Es por eso que Sí, debemos de ser muy meticulosos con las apariciones. es correcto, sí, porque cualquiera, o sea, por ahí la iglesia toma, mira, Garabandal, ¿desde cuándo fue? Hace años ya, y no se ha aprobado, ha llevado un proceso grande desde antes, incluso creo que de la guerra de la Primera Guerra. Entonces, no se ha aprobado, ¿por qué? Porque pues es un proceso largo, como dices tú. Ahora, uh, si la iglesia aprobara tipo estas revelaciones así a la ligera, cualquiera que tenga una revelación debería decir, pues yo quiero que la iglesia me la apruebe, ¿no? Por eso yo a veces veo hasta con tristeza mucha gente que Ujú. de repente en una tortilla se les aparece una medio figura de una virgen y ya dicen que la virgen se les apareció, ¿no? Pues, y mucha gente, lo más triste es que, por ejemplo, se aparece la Virgen en un arbolito así, una media figurita, y la gente va con mucha devoción a ponerle veladoras, a ponerle allí, ¿no? Entonces, y muchas veces el Santísimo por allá está solito, entonces ahí se ve a veces sí la ignorancia de la gente del pueblo católico, que yo siempre digo, esos son los que después, cuando viene un protestante a predicarles, son los que más atacan a la iglesia católica. Ujú. De hecho, los protestantes que más atacan son los que antes estaban en la Iglesia Católica y que no leían y que no iban a misa. Dice Tom que incluso él como escultor puede inventar una devoción. Y sí, pues sí, aceptados podemos inventar que se nos apareció la Virgen. Así es. Uh, bueno, dice por ahí mi hermano Fernando, ¿cómo está hermano? Buenas noches. El mismo Satanás se parece como un ángel de luz. Dígaselo Ujú. a John Smith, dígaselo a quién más que tuvo revelación, a ¿cómo se llama? A Nazón, el abuelo, ¿cómo se llamaba? Aarón Nazón, Aarón Joaquín, de la luz del mundo, que recibieron revelaciones privadas. Fíjese que yo he estado escuchando muchos testimonios de ex luz del mundo en estos días en un canal protestante que expone sobre todo testimonios de hermanos que han estado en la luz del mundo. Nos dicen que nosotros los católicos somos idólatras. Yo quisiera que ustedes supieran lo que esos hermanos piensan de los Nazón, de los Joaquín, de la familia de todos ellos. Esos tipos para el pueblo de la luz del mundo son más que Jesús. Tocar la mano de ese hombre es como si tocaran al mismo Dios. Esa es la ideología que ellos tienen, fíjense, y nos critican a nosotros, los católicos, de que somos idólatras. Y ellos dicen que él es el ungido de Dios, que es el... Yo he subido incluso videos por aquí donde hablan barbaridades que ni siquiera de Jesús se han hablado. Para ellos su apóstol es el mediador, ya no es Jesús, ya es el apóstol. Fíjese, y Ujú. eso nos critican a nosotros los católicos que somos idólatras y que ponemos a no sé quién y no sé cuándo en el lugar de Jesús, pero ellos la verdad que están bien chivados, dijeran por ahí. Aquí nos dice que es a Carlos Russell, al juez Rutherford y a John Smith a los que se les apareció el ángel de luz. Y Ándele. fíjate,
hay una santa que dice que Satanás se puede disfrazar de luz, porque obviamente él era el ángel de luz, pero de lo que no se puede, obediencia. Me parece que fue Entonces, aprender nosotros también tenemos que ser obedientes. Santa Catalina de Siena, creo que era la que decía eso, de que el ángel, el Satanás se puede disfrazar incluso de humildad, dice, porque hay gente que son Ajá. falsos, humildes, pero de obediencia jamás se va a disfrazar. Y yo digo, la gente dice, no, la Virgen de Guadalupe, unas revelaciones privadas son el mismo Satanás disfrazado de ángel de luz. Y yo siempre digo, bueno, sí, verdaderamente es Satanás. Entonces, ¿por qué la gente cuando tiene un encuentro personal, vamos a decirlo así, a través de una revelación privada, en vez de perderse, buscan más de Dios? ¿No? Es lo que yo no me explico. Sí, entonces Satanás no está jugando bien, no está luchando bien. ¿Por qué? Porque la Virgen se aparece en México y no sé cuánta gente se convierte a la Iglesia Católica, a Jesucristo. Entonces, si fuera el demonio, entonces lo que estuviera haciendo que México de por sí está malo, estuviera peor. ¿Entiendes? Ujú. Dice, a lo mejor los católicos no están equivocados. El problema es que las cosas que se practican dentro de eso. El compa de Oaxaca dice. El problema es Es que que, los protestantes tienen mucho perjuicio. Ajá. ¿sabes qué? El problema es que luego generalizan. De hecho, yo he visto a Carlos y a Sana Doctrina decir que, por ejemplo, se burlan mucho de los bautizos, ¿no? De, ay, voy al bautizo y después me pongo pedo. ¿Y eso dónde lo enseña la iglesia? O sea, eso es un mal católico. Y Uh-huh. está bien que hay que decir que está mal, pero no hay que generalizar. Yo soy católico y yo nunca haría eso. Yo sé que tengo que respetar eh, los sacramentos que Cristo dejó. Y el Tú problema sabes es que que generalizan. el problema es que tú sabes que tú pon a un puerco en una mata de mango cargada de mangos. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a comer los mangos que están en el suelo, todos podridos. Pero no está viendo Ujú. los mangos buenos que están en la mata de mango. Esos son los puercos. Así son, vaya, no por insultar, ¿verdad? Pero así son a veces los hermanos que solamente ven las cosas malas dentro de la iglesia. Siempre se la pasan juzgando a los católicos, como dices tú, a los borrachos que se dicen católicos, que dan un mal testimonio, a los curas violadores, que los hay y que han cometido atrocidades horribles. Pero mira, hay muchos sacerdotes, sobre todo, por ejemplo, en los países como en África, en Medio Oriente, en esos lugares donde hay guerra, sacerdotes, misioneros, consagrados, religiosas, ofreciendo su vida, y de eso nadie dice nada, solamente se ponen a hablar de los que han caído en pecado. Y así como hay Ujú. católicos sacerdotes, también hay protestantes, si lo sabré yo. Sí. Dice, Jesús no, dice, el Evangelio de Jesús no juzgará, dice, no juzgarás y no serás juzgado. Sí, correcto. Y cuando vayamos a juzgar algo, primero hay que juzgarnos a nosotros. Exactamente. Que hay muchos, fíjate, yo he tenido la gracia ahora, últimamente en TikTok, que me escriben muchos hermanos separados, pero con mucho respeto y quieren como platicar, dialogar para conocer tanto la doctrina católica y para que yo conozca su doctrina. Y eso es muy aceptable porque eso es tratar de unirnos, que es lo que debemos de hacer, no estarnos atacando en lo que hacemos mal, en lo que hacemos bien, pero son pocos los que están aquí en TikTok. Sí, hay gente como este hermano, como este, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama un hermano. Bueno, aparte de Sana Doctrina hay otro, no me acuerdo cómo se llama, que se la pasan haciendo videos solamente burlándose, burlándose. Yo creo que, bueno, una cosa es la apologética, ya lo que ellos lo hacen, está bien que sea con humor, ¿no? Pero pues entonces dedícate a hacer Ujú, comedia, dedícate a hacer humor, pero te pasas burlando de las cosas de la creencia de otra gente. O bueno, que tiene de malo que digas las verdades, que tú crees que son verdades, que se las digas, pero díselas como son, ujú. porque te burlas de lo que ellos creen, te burlas. Eso ya también es como una falta de respeto a la fe de otra persona. Tanto que piden que nosotros los respetemos, entonces, ¿por qué no nos respetan? Sí. Y hay varios pastores que también están aquí en TikTok y el 90% de sus videos es explicar lo que ellos
saben de la Iglesia Católica, que además explican pura cosa que no es cierto, pero Ujú. siempre hablan de la Iglesia. O sea, si yo soy pastor y quiero llevar a los fieles a los pies de Jesús, lo menos que quiero hacer es hablar de otras doctrinas. Quiero hablar de Jesús, ¿no? Pero es lo triste. Así es, hermano. ¿A qué horas tienes allá en México? Son las 9:30, ya vamos a cenar. Así, bueno, ya es noche, ya son las 10:30. Yo creo que ya vamos a terminar. Si quieres, pues gracias Ujú. por acompañarme un rato aquí a compartir con los hermanos y pues gracias a todos los que han estado en este día aquí compartiendo con nosotros, escribiendo. No podemos leer todos los comentarios, son muchos, pero bueno que se hayan conectado. Esperemos que les haya ayudado un poquito, algo de lo que hemos compartido aquí. Y bueno, ya que estamos aquí, les recuerdo, los que todavía no me sigan por ahí en mis redes sociales, en las que tengo por ahí, Facebook, YouTube, Instagram, los que quieran escuchar la música de mi disco, ya está también disponible en todas las plataformas digitales, incluso aquí en TikTok también está mi música, si la quieren escuchar, pero sobre todo en iHeartRadio, Spotify, iTunes, Apple Music, casi en todas las plataformas digitales, bueno, en YouTube Music también. Así que bueno, gracias hermano Paco. Gracias. Igual a mí también síganme en Spotify. Ahí también tengo mis canciones para que me sigan. Bueno, mira, no sabía, no me había dicho eso, te voy a buscar mañana. Sale, Listo. Bueno, hermano, cuídense mucho, que Dios los bendiga, pórtense bien, que sale. nada les cuesta y ahí estamos en contacto, que Dios los bendiga. Bye.